a no ser esto que lo hacemos constantemente. Constantemente estamos negando al Señor, constantemente estamos fallándole, constantemente estamos cometiendo este error, este pecado. Así que el Señor nos ayude a no hacer esto. Amén. Lo hacemos de muchas maneras, de muchas formas se hace. No es que uno vaya a hacer lo que hizo Pedro exactamente, decir que no conocemos al Señor, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es, yo no sé quién es esta persona. No se trata de decir lo mismo, sino que se trata de que hay muchas maneras de negar al Señor. Ahora, negarlo, aquí vemos que la palabra nos dice en el texto que si le negaremos, Él también nos va a negar. Pero ¿cómo Pedro le negó? Porque Pedro negó 3 veces al Señor y el Señor de todas maneras lo perdonó. De todas maneras no le negó, porque el Señor no le pagó a Pedro de la misma manera. Es decir, el Señor no negó a Pedro. Porque si el Señor niega a Pedro, Pedro se le acaba todo su ministerio y el llamado que tenía. Se acaba. Pero el Señor no negó a Pedro. Pedro sí negó al Señor. Aquí dice la palabra, si le negaremos, Él también nos negará. Pero negar significa rechazar, desautorizar. Significa, es la palabra griega arneomai, que se traduce contradecir, desautorizar, rechazar, renunciar. Contradecir, desautorizar, rechazar, renunciar. Es lo que generalmente uno hace. Contradice. Se dice una cosa, se hace otra. Cuando uno recibe de Dios una cosa y uno hace otra, está contradiciendo al Señor. ¿Y quién no ha contradecido al Señor? ¿Quién no lo ha contradicho alguna vez? Muchas veces. Con solo cosas muy pequeñas nosotros le contradecimos. En cositas chicas le estamos contradiciendo. Cuando el Señor requiere de nosotros, nosotros no estamos. A veces estamos, pero no estamos. ¿Me entiendes? Estamos de cuerpo presente, pero no estamos comprometidos con el Señor. Le estamos contradiciendo. ¿Por qué le estamos contradiciendo? Porque el Señor no nos llamó a estar de cuerpo presente. Nos llamó para que le sirviéramos. En donde todo el que sirve a Dios de verdad, con un corazón limpio, sin dobleces, sin ser de una manera y luego ser de otra. Cuando uno es transparente ante el Señor, porque lo que busca es que el Señor se agrade. Cuando uno es de otra forma, está contradiciendo lo que primero hizo el Señor. El Señor no lo hizo a la fuerza lo que hizo. El Señor no nos dio vida a la fuerza, a Él nadie lo obligó. Él lo hizo de suyo, de su corazón. Todo lo que hizo, lo hizo sinceramente. De hecho, ¿por qué el Señor se dolió en gran manera? Porque los que estaban cerca de Él son los primeros que no estuvieron. Porque Pedro le dijo, yo no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino también estoy dispuesto a morir por ti. Y suenan bonitas estas palabras, pero distan de verdad, distan de realidad. Por lo tanto, luego que ocurrió lo que ocurrió, Pedro se da cuenta de que negó al Señor.
y por negar al Señor le viene un pesar muy grande en su alma, un pesar muy grande en su corazón. ¿Qué es lo que no ocurre siempre? Porque de que vamos a contradecir al Señor, lo vamos a contradecir en muchas formas y muchas veces. Que vamos a desautorizar a Cristo, sí lo vamos a hacer de muchas maneras y muchas veces. ¿Dónde está el grave problema? Que la gente no siente pesar en su corazón después de haber desautorizado al Señor, de haber contradicho al Señor, de haber rechazado al Señor o de haber renunciado al Señor. La gente no siente pesar. ¿Usted cree que hay mucha gente que se ha ido de esta iglesia y se ha ido sonriendo? Se ha ido riéndose. Hay otros hermanos que castigan al pastor con el diezmo, lo castigan, porque no están de acuerdo con lo que dijo, con lo que declaró, lo castigan. Pero no se dan cuenta que están cometiendo un terrible error. Están contradiciendo al Señor. Están rechazando al Señor. Fíjese que yo también me fui de la iglesia, pero no me fui sonriendo. No me fui riendo. Hay gente que se va sonriendo, sabiendo que está provocando un daño y además queriendo provocarlo, queriendo que el daño sea hecho. Hay muchas formas de fallar. Pedro también negó al Señor, pero el Señor no negó a Pedro. Sí, el que se perdió fue Judas. ¿Y por qué el Señor no niega a Pedro si Pedro ya lo había negado a él? Y la palabra me dice que el que niegue al Señor, el Señor lo negará a él. Que el que no confiese el nombre del Señor delante de los hombres, Dios o el Señor no lo confesará delante de su Padre. Pero ¿por qué a Pedro Dios o el Señor no le cierra la puerta? Eso es lo que debemos pensar. ¿Por qué el Señor no le cierra la puerta a Pedro? ¿Por qué el Señor no niega a Pedro? Porque no le cuesta nada a Cristo negar a cualquiera de nosotros. Y si el Verbo nos niega, no hay vuelta que darle. ¿Qué pasa si Cristo me niega? Se me acabó todo. Si Cristo lo niega a usted o a alguno de ustedes, se acabó todo. No hay vuelta que darle. Es el Verbo. Es quien por todas las cosas fueron hechas y en él todas las cosas subsisten. Si el Verbo decide que alguien no sea más, no es más. Se acabó. Si el Verbo cierra la puerta, ¿quién podrá abrir? Donde Dios cierra, nadie puede abrir. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Podrían haber condenado a Pedro por lo que hizo y seguramente tiene que haber sido así. Debe haber recibido mucho rechazo de parte de sus pares. Pero el Señor no le cerró la puerta a Pedro. Se la abrió. Y eso es lo importante. Porque lo que cuenta al final es lo que Cristo diga. Eso es lo que perdura. Si Cristo te confiesa como discípulo, escúcheme bien, si Cristo lo confiesa a usted o a mí como discípulo, es porque puedo permanecer. Si Cristo no me confiesa como discípulo, ni aunque yo quiera con todo mi corazón, mis pies jamás se enderezarán. Porque no consiste de aquel que quiere con todo su ser cambiar. No consiste del que corre con todas sus fuerzas para alcanzar, sino que depende de que el Señor confiese su nombre o el mío. Lo confiese como discípulo.
Es decir, que en un gran jardín lleno de flores y de plantas, el Señor decida arrancar algunas y otras no. ¿Quién tiene potestad sobre el jardín? El jardinero. Y el jardinero puede dejar una planta o arrancar otra. ¿Y quién podrá decirle algo? Aunque cualquiera de nosotros o el mundo entero no esté de acuerdo con algo que haga Cristo, ¿qué más da? Nada se puede hacer. Pero ¿dónde está lo grande? Que el Señor decida no arrancar a algunos, sino plantarlos. Involucrar tiempo en ellos, involucrar paciencia, involucrar trabajo, porque déjeme decirle que Cristo trabaja más que nosotros. Trabaja en usted. Mi alma tiene mucha angustia. Por eso te digo, permanece. Permanece. Si el Señor no te niega, eres un dichoso, una dichosa. Puedes tener todo el oro del mundo. Si no tienes la aprobación del Señor, no tienes nada. Pero puedes tener lo necesario y capaz menos. Pero si el Señor te aprueba, si el Señor no te rechaza, con todas tus trancas, con todas tus torpezas y las mías, si el Señor no nos niega, debe sentirse por dichoso el hombre y la mujer. Porque si en esta mañana nos preguntamos cuáles son las cosas buenas y excelentes que Él ve en nosotros para dejarnos en pie, pues tenemos que decir que no hay casi nada. Son muy pocas. Y además somos variables. Si un día estamos pletóricos, al otro día estamos sin ganas de servir al Señor. Y déjeme decirle que al Señor se sirve con alegría o con pena. Aunque estemos enfermos o sanos, tengamos mucha comida o poca, tengamos plata o estemos pobres. Porque lo que debe mover al alma del cristiano es que Jesús todavía no haya dicho: contigo no quiero nada. Mientras Jesús no diga: contigo no quiero nada, entonces eso debe hacerme entender que debo correr. Porque indigno y dice que Pedro lloró amargamente. Amargamente. Ahí está lo bueno. Porque usted me va a decir: qué bueno puede ser un hombre que niegue a Cristo. Pues malo es, perverso el corazón, engañoso. Pero ¿dónde está lo bueno? Que lloró amargamente. Ahí está lo bueno. Pedro lloró amargamente. Si Pedro no hubiese llorado amargamente, habla de un corazón que verdaderamente nunca amó a Dios. Porque nuestras torpezas nos pillan, nuestros errores nos alcanzan y nos ponen tropiezo. Y tropezamos en nuestras debilidades y en nuestra humanidad caemos. El problema está en que si tropezamos en nuestra humanidad, caemos en nuestros errores, no nos dé ni frío ni calor. O nuestra alma y nuestro corazón sufra amargamente por fallarle al Señor. Si tu alma sufre cuando fallas, si tu corazón se duele cuando hierras, si tu corazón llora cuando te caes, ahí está lo bueno. Ahí está lo bueno. Lo que Cristo mira. Pero si no nos interesa, si no nos duele, hay dos cosas que pueden doler. Hay gente que le duele el haber caído, pero no por haber ofendido al Señor, sino porque hay gente que no le gusta caer
porque se consideran perfectos. Y al caer les produce vergüenza y frustración humana. Al equivocarse les produce frustración humana y lloran por frustración humana. Pues ese es un llanto mentiroso que no considera el Señor. Dios considera el llanto del corazón que se duele no poder ser mejor para el Señor. Porque si fallamos al Señor, y eso es lo que nos duele, no nos duele que yo tenía tal puesto y ahora no lo voy a tener. No, eso no tiene que ser la razón. Es que los hermanos que van a decir de mí tampoco tiene que ser la razón. Porque los hermanos pueden decir 1000 cosas si quieren. Y nada va a cambiar. El que dice algo y cambia es Cristo. Cuando Cristo dice sí, es sí. Y cuando Cristo dice no, es no. Él es el único que puede ingerir directamente y profundamente en nuestra vida. Su negación es absoluta cuando es negación. Y su afirmación es absoluta cuando es una afirmación de Cristo. Que un hermano me diga, ¿sabes qué? No estoy ni ahí contigo. Bueno, pero más que eso, ¿qué va a suceder? O que otro hermano diga, ¡ay, qué bueno es usted! Me encanta cómo usted habla, me encanta cómo usted... ¿Qué más va a suceder? Más que eso no va a pasar nada. No va a añadir a mi vida nada. Y si alguien me rechaza, no va a quitar de mí nada. Perdóname. Pero si Cristo me rechaza, entonces se acaba todo. Eso debemos pensar. Si Cristo nos rechaza, se termina todo. Si Cristo no nos rechaza, esa debe ser la causa de que nos haga pensar, Señor, a pesar de mí, tú todavía no me rechazas. A pesar de mi vida, a pesar de mis torpezas, a pesar de mis errores, a pesar de mi caminar lento, tú no me rechazas. Y eso nos debe hacer pensar. Y pensar bien. Pensar para bien. Pensar para seguir caminando. Pensar para servir mejor. Pensar para decir, el Señor me perdona mi deuda. Y una vez que me la perdona, me vuelvo a endeudar. Me encalillo con el Señor cada 5 minutos. Y cada 5 minutos el Señor me está perdonando. ¿Cuál debería ser mi reacción frente a un Señor tan bueno? ¿Cuál debería ser mi reacción frente a un Cristo tan bueno? Indiferencia. ¿Debería hacer las cosas a la fuerza? ¿Debería hacer las cosas si es que me lo dicen? Si es que me mandan. ¿O esa sola razón de saberme tan torpe y tan necio como la negación de un Pedro confundido? Y saber que a pesar de aquello, Cristo no lo rechaza. Todavía lo mira, todavía sus ojos los pone en Él. Y más aún, ya resucitado, le encarga al resto de las ovejas. Le encarga a los apóstoles, apacientan los corderos. Como un Cristo. ¿Acaso no ve lo que acaba de hacer Pedro? ¿Acaso Cristo no entiende que Pedro te negó? ¿No entiendes, Cristo, que te negó? ¿Cómo entonces le estás diciendo que apaciente los corderos si Él te negó? Pues ahí está la mirada del Señor. Si esa mirada está sobre ti, si esa mirada está sobre mí, eso nos debe hacer correr. Correr al Señor, correr a Cristo, a abrazarnos de Él. Porque le aseguró que cuando David censó al pueblo, sin permiso de Dios, y a Dios no le pareció bien, porque David, al censar el pueblo, iba a considerar con cuántos podía ir a la batalla. Y el Señor le dice, elige, te voy a castigar, sí o sí, pero elige entre estas 3 cosas.
¿Te castigo yo? ¿Permito que los pueblos vengan y te conquisten? ¿O permito que caigas en manos de tus enemigos? Elige. Y David pensó y dijo, cualquier cosa es mejor. Cualquier cosa que me suceda siempre será mejor que tú me castigues. Porque tú, Dios mío, tendrás misericordia. Pero mis enemigos no tendrán misericordia. Se da cuenta que con Dios es mejor siempre. Aunque Dios me castigue, aunque Dios me corrija, con Dios siempre será mejor. Porque tus enemigos, el copete, la droga, las mujeres, el mundo, no va a tener misericordia de ti. No va a tener misericordia de tus hijos, no va a tener misericordia de tus nietos, no va a tener misericordia ni siquiera un poquito de ti. Por eso es mejor una corrección de Dios. Siempre será mejor que Dios me lo diga. Me dolerá menos que si el mundo me quiere decir algunas cosas. El mundo hará carnicería de ti. El mundo te destruirá. El mundo te dañará. Y aunque Dios te quiera castigar, con Dios siempre habrá misericordia. Por eso, si nos equivocamos, es mejor seguir mirando siempre al Señor. Es mejor siempre agachar el muro. Es mejor siempre encontrarle la razón al Señor, aunque a veces no nos cuadre. Siempre será mejor, porque mientras el Señor no te niegue tu nombre, no niegue mi nombre, siempre habrá esperanza. Porque Cristo es la esperanza. Cristo es la esperanza para ti, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tus nietos. Corrige a tus hijos en el Señor. Endereza los pasos de tus hijos en el Señor. Tráelos. Enséñales, encamínalos. Que aprendan a mirar al Señor, aunque cueste, que cuesta mucho, que cuesta. Pero no importa, porque siempre será mejor con el Señor. Jesús siempre tendrá misericordia. Pero el mundo no tendrá misericordia. El mundo va a consumir a tus hijos. El mundo va a consumir a tus nietos. Y luego no podrán volver, aunque quieran. Y si vuelven, volverán con múltiples heridas. Volverán con secuelas en sus corazones, con trancas, con cosas que Cristo quiso evitar. Por eso tráelos nomás, tráelos. Y nunca van a ser demasiado grandes para no corregirlo. Nunca serán demasiado mayores para no corregirlos. Nunca serán demasiado mayores para no decirle, voy a ser tu papá hasta que te mueras. Y en el Señor vas a encontrar lo que ni yo como padre te puedo dar. Porque yo me voy a equivocar, hijo, muchas veces contigo, pero el Señor no se equivocará contigo. Siempre en Cristo será mejor. Por eso, esfuérzate siempre. Esfuérzate más. Busca más al Señor. Míralo más. Abrázalo más. Considera que Él todavía, su mirada está puesta en nosotros. Es una gran consideración de Dios. Una tremenda consideración de parte del Señor. Porque Él podría apartar su mirada con justa razón. Con justa razón. Cualquier cosita que nosotros hacemos que a veces para nosotros es insignificante, para Dios es el mismo valor de pecado. Porque el pecado para Dios es pecado.
No hay pecado chico ni pecado grande. Para Dios el pecado es pecado y se acabó. Y con tan solo un error, Cristo podría sencillamente apartar su mirada. Y con justa razón. Pero no lo hace. Y como no lo hace, tenemos que entonces considerar al pastor y obispo de nuestras almas, dice, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque vosotros no habéis combatido contra el pecado hasta la sangre. Ninguno de nosotros ha peleado contra el pecado hasta llegar a la sangre. Cristo peleó contra el pecado hasta llegar a la sangre. Hasta llegar a la muerte. Y muerte de cruz. ¿Cuándo un dolor no es una carga? ¿Me pueden responder eso? ¿Cuándo un dolor deja de ser una carga? Cuando una fatiga por causa de Cristo, un cansancio, cuando una incomprensión, cuando una deslealtad, cuando una mala mirada, cuando un saludo que me quiten, cuando deja de ser una carga y no me detiene. ¿Cuándo? ¿Cuándo un dolor deja de ser una carga? ¿Saben ustedes cuándo un dolor deja de ser una carga? Porque el amor de Dios es más grande que esa carga, que ese sufrimiento. Cuando la carga está salvando una vida. Cuando la carga salva una vida. Cuando el dolor salva una vida, deja de ser un peso que tú ya no quieres llevar. Es muy fácil tirar la esponja por cualquier cosa. Los hermanos tiran la esponja porque le quitan un saludo. Y eso ya, esa carga fue demasiado. Y la largan. Y no están dispuestos a seguir llevando ese peso. ¿Por qué? Porque no saben que una carga deja de ser una carga. Que un dolor deja de ser una carga cuando salva una vida. ¿No entiendes lo que te estoy diciendo? Una cruz pesada que se incrusta en el hombro de Jesús. Una cruz que en sus carnes abiertas se incrusta. Después de caminar 800 metros, después de haber sido flagelado, ahí hay dolores físicos, emocionales, profundos. Cuando ese madero o esas sienes o esas coronas de espinas se entierran en la piel, se entierran en la carne y producen unos dolores terribles. Cuando ese dolor no es considerado una carga, de tal modo que tengo el poder para quitarme este dolor, tengo el poder para sacarme esta corona de espinas, sí. Tengo el poder para impedir que me flagelen estos romanos, tengo el poder para decirles una sola palabra y que dejen de existir para siempre. Tengo el poder para que ninguno de esos flagelos hieran mi piel, para que los flagelos y los azotes de los romanos se deshicieran y se desvanecieran en sus manos y se hicieran como polvo. Tiene el poder, sí tiene el poder. Tiene el poder para que esos clavos no pudiesen penetrar su piel. Tiene el poder para que esos clavos se hagan como cenizas y no puedan atravesar sus manos y sus pies. Tiene el poder, lo tiene. Pero no lo hace. Deja que esos clavos atraviesen sus pies. Y hay un dolor terrible cuando el clavo corta tendones abriéndose paso. Rompe huesos, abre huesos, corta tendones, rompe músculos. Ahí hay un dolor terrible, pero cuando ese dolor deja de ser una carga, de manera tal que Cristo diga, hasta bueno, hasta aquí nomás, se acabó la cuestión. ¿Por qué voy a soportar esto? ¿Por qué Cristo no hace eso? Porque Cristo no lo considera una carga. ¿Por qué no lo considera una carga?
salvando una vida. Le digo a las mamás que han parido hijos y que lo han tenido en su guatita, y cuando ya llegó la hora del alumbramiento empiezan los dolores terribles. ¿Cuándo deja de ser una carga? Cuando nace el bebé. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. ¿Vale la pena sufrir? Le digo a las mamás, ¿vale la pena el dolor o no vale la pena? ¿Vale la pena esos dolores de preñez, esas molestias, ese peso extra? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Y cuándo vale la pena? Porque hay una vida que se está salvando ahí, que está naciendo. Y una mamá hará todo lo posible porque su hijo nazca. Deja de ser una carga, porque está salvando la vida. ¿Cuándo dejará de ser una carga el servir al Señor? Cuando sepa que está salvando vidas. Porque con tocar una guitarra y dice, ¿qué vida estoy salvando? Estás salvando vidas. Cuando nadie quiere tomar la guitarra y tú la tomas, estás salvando vidas. Sí, porque estás pronunciando una alabanza que en más de algún corazón será una aliciente. Cuando no te da lo mismo llegar y tirar alabanzas al aire, sino realmente la entonas en el espíritu. Y ya no es una carga, porque nadie quiere hacerlo. Ya no es una carga, porque estarás salvando una vida. Ya no es una carga llegar temprano, ya no es una carga trabajar el doble y hasta el triple porque los demás no quieren hacerlo. Ya no será una carga. ¿Por qué no será una carga? Porque con hacer eso estarás salvando varias vidas. Porque te verán a ti y muchos se incentivarán al verte a ti. Otros no, porque a eso que no les importa, le es una carga cualquier cosa. ¿Por qué le es una carga? Porque se aman a sí mismos. Cuando alguien se ama a sí mismo, todo le es una carga. Pucha, ya hay que barrer de nuevo. Pucha, ya hay que pintar de nuevo. Pucha, ya hay que ofrendar de nuevo. Pucha, ya hay que hacer esto de nuevo. Pucha, ya aquí, pucha acá. Todo es una carga. Todo es una carga. Cuando es así, esa gente se ama a sí mismo. Nunca ha amado al Señor. No ama a nadie. No ama a sus hermanos. No ama la obra. No ama a Cristo. No ama a nadie. Se aman a sí mismos. Pero cuando tú amas la obra, cuando tú amas a Cristo, vas a ir igual. Vas a saber tragarte tus penas y tus dolores y vas a estar igual. Vas a saber tragarte tus enfermedades y vas a estar igual. Vas a tragarte tus bienestares personales. Tu trabajo va a sufrir y lo vas a hacer sufrir tú. Porque yo mismo golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. Dice, ¿por qué? Porque a Pablo le interesaba a lo mejor incluso el mismo ser anatema, apartado de Cristo por amor a mis hermanos. Y si Cristo lo hubiese dado a elegir a Pablo entre traerte para que estés conmigo o quedarte sufriendo en la tierra, Pablo decía estas palabras, no sé qué escoger, estoy puesto en estrecho, porque estar con el Señor se me acaban todos mis problemas. Y estar con Él es mucho mejor, dice, pero quedarme aquí es más necesario. ¿Por qué? Por causa de ustedes. Por causa de ustedes, iglesia, es más necesario que yo me quede sufriendo a que yo me vaya con el Señor. Eso no es egoísmo. ¿Así piensa usted? Si usted piensa así, todas las veces que usted se caiga, el Señor no le va a negar. Cuando usted piense así, todas las veces que usted tropiece y se equivoque, porque nos vamos a equivocar, vamos a fallar en muchas cosas. El Señor no te va a negar. El Señor no te va a rechazar. El Señor te va a confesar. Y el Señor te va a levantar de nuevo. ¿Por qué? Porque estabas pensando no en ti. Estabas pensando en la obra del Señor. Estabas pensando en tus hermanos, en tus hermanas. Por eso viniste
Por eso hay dos hermanos que se resfrían. Uno se resfría y se queda en la casa, y otro se resfría y viene a la iglesia. Y generalmente el que viene está más jodido que el que se quedó en la casa. ¿Ha venido alguno de ustedes con fiebre a la iglesia? ¿Con fiebre? ¿Con fiebre alta? A mí se me ha acabado la fiebre predicando. Fiebre que no me bajaba con nada, baja sirviendo a Cristo. ¿Sabe que la fiebre baja? Dolores bajan. Cuando tuve peritonitis me ponían de Viadil compuesto. No me calmaba nada. Pero cuando me tocaba predicar ese día, ¿sabes cuándo no me dolía pero absolutamente nada? Cuando estaba predicando. Cuando estaba predicando se iban todos los dolores. Era como que no me doliera nada. No lo puedo explicar. ¿Por qué? El joven, si la polola lo patea, ¿seguirá viniendo? Igual. No estamos diciendo que venga sonriente porque viene con pena, pero seguirá igual. Ese es un joven que Cristo, las veces que se caiga ese joven, Cristo lo va a levantar. Así será con todos nosotros. El esposo, la esposa, con el dolor que sea, vendrá igual. No es que hoy día no tengo ganas de cantar. ¿Por qué? Porque tengo pena. Tráguese su pena y cante. Pero es que no estoy en condiciones de adorar al Señor. ¿Por qué no? Porque tengo este y este problema. Muy bien, trágueselo. Cante al Señor. Y a través de su cántico, más de algún corazón Dios va a tocar. Y tu pena ya no será una carga, porque estarás salvando una vida. Haciendo. Si hay algún consuelo de amor, si alguna misericordia, si algún afecto entrañable, si alguna consolación del Espíritu, si hay algo bueno que hacer, háganlo, dice. Sientan lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En eso se traduce que Dios de algunos tiene misericordia y de otros no. En eso se traduce de que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. En eso se traduce de un David a quien Dios dice: aun cuando te caigáis, las veces que te caigáis, yo voy a tener misericordia de ti, yo voy a prolongar mi misericordia, le dijo a David. Mas a Saúl nunca le dijo eso, porque el corazón de Saúl no era igual. Gloria a Dios para siempre. Tu corazón debe ser como el de David. Pero ¿cómo? Sí, ¿sabes por qué, Natán? ¿Sabes por qué Samuel yo lo estoy cogiendo a él? Te lo voy a revelar, profeta. Porque el corazón de él es conforme a mi corazón. Porque hará todo lo que yo le diga. E irá donde yo le diga que vaya. Y cuando yo le diga que está mal, él se va a humillar. Y cuando yo lo rete, él no se va a enaltecer. Y cuando yo lo bendiga, no se va a entontecer tampoco. Pero no veis todo lo que ha hecho David. Sí, lo he visto y ya lo vi. Y yo sabía que es lo que iba a hacer antes que yo lo llamara. Pero así como yo sabía todas las veces que él se iba a caer antes que lo llamara, también conozco cuál es el corazón de David. Por eso es que yo a David le prolongo mi misericordia. Y no solo a él, a sus hijos también. Y aunque sus hijos fallen y sus hijos le den la espalda, digo, yo con todo a él lo levantaré. Mire, ¿con quién Dios hace esto? Con aquel que el dolor no le es una carga, sino deja de ser una carga
porque está salvando vidas. Gloria a Dios siempre. Gloria a Dios para siempre. Y si lo miras así, el dolor ya no duele tanto, Bendito sea el Señor. Amén. porque es un dolor con propósito. En el mundo, el dolor no tiene propósito. En Cristo el dolor tiene propósito. Amén. Como decía el texto, si sufrimos, ¿cómo decía? Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Es mejor sufrir con Él Amén. que sin Él. Sí, Señor. Que Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a agradecer al Señor por su palabra. Oremos todos.